Análisis de la función. Utilizando límite y derivada. Parte 2. Dada la función f de x, analizar. Puntos críticos, crecimiento y decrecimiento, cuándo es cóncava y cuándo es convexa, de forma analítica. Puntos críticos. ¿Qué son? Son aquellos que hacen cero a la derivada primera y pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, es decir, cuando cambia la concavidad. Para encontrar la derivada primera de la función f de x, tenemos en cuenta las reglas de derivación, y como es un cociente entre dos polinomios, realizamos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado, quedando la derivada como 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Ahora, para encontrar las raíces, la igualamos a 0, llegando a que 1 es igual a 0. Entonces es un absurdo, la derivada de la función no tiene raíces, es decir, que la función no tiene puntos críticos. Al no tener puntos críticos, la función nos queda graficada de la siguiente manera. Pero en el caso que la derivada tuviera raíces, como por ejemplo en la siguiente función, f de x igual a x cubo menos 3x menos 2, su derivada será 3x cuadrado menos 3. ¿Qué hacemos para encontrar los puntos críticos? Igualamos la derivada a 0. Al igualar la función a 0, llegamos a módulo de x, es igual 1. Por lo tanto, las raíces serán x igual 1 y x igual a menos 1. Para saber si los valores de x a los que llegamos son máximos, mínimos o punto de inflexión, ¿qué debemos hacer? Debemos reemplazarlos en la derivada segunda. Si nos da un número menor a 0, es un máximo, y si nos da un número mayor a 0, es un mínimo. Si nos da 0, es un punto de inflexión. Entonces, x igual 1 y x igual menos 1, ¿son máximos, mínimos o puntos de inflexión? Realizamos la derivada segunda y llegamos a que es 6x. Al reemplazar por 1 nos da que es un mínimo y al reemplazar por menos 1 nos da que es un máximo. Las raíces de la derivada segunda, ¿qué son? Son puntos de inflexión. Al igualar a 0 nos da que x es igual a 0, por lo que 0 es un punto de inflexión. Para encontrar las coordenadas de los puntos, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la función original los valores de x obtenidos. Al reemplazar por 1, el mínimo estará en 1 y menos 4. Si reemplazamos en menos 1, nos da que el máximo estará en menos 1, 0. Y al reemplazar por 0, nos da que el punto de inflexión estará en 0, menos 2. Teniendo en cuenta estos puntos, podremos armar intervalos para averiguar su crecimiento y decrecimiento, así como también su concavidad, ya que cuando reemplazamos en la derivada primera, si el resultado es positivo, la función en ese intervalo crece, y si es negativo, decrece. En cambio, al reemplazar en la derivada segunda, si el resultado es positivo, significa que es cóncava hacia arriba, y si es negativo, cóncava hacia abajo. Todo esto se puede resumir en el siguiente cuadro, en donde en la primera columna ubicamos los puntos obtenidos y completamos con los intervalos. En la segunda columna escribimos la ecuación de la función seguida de su derivada primera y su derivada segunda. Elegimos un valor perteneciente al primer intervalo, lo reemplazamos en la derivada primera y vemos que su resultado es mayor a 0, por lo que la función crece, y al reemplazar en la derivada segunda nos da un número menor a 0. Si reemplazamos el menos 1 en la derivada primera, nos da 0, y al reemplazar en la derivada segunda, nos da que es menor a 0, por lo que es un máximo. Y si elegimos un valor perteneciente al segundo intervalo y lo reemplazamos en la derivada primera, vemos que su resultado es menor a 0, por lo que la función decrece, y al reemplazar en la derivada segunda nos da un número menor a 0. Si reemplazamos el 0
En la derivada primera nos da menor a cero, por lo que decrece, y al reemplazar en la derivada segunda nos da cero, lo que significa que es un punto de inflexión. Si continuamos analizando el cuadro de la misma manera, quedará completado así. Como dijimos anteriormente, la derivada segunda nos dirá si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Como en los primeros tres es menor a cero, la función es cóncava hacia abajo, y en los tres últimos es mayor a cero, por lo que es cóncava hacia arriba. Finalmente, la gráfica de la función sería la siguiente. Estos son los pasos a seguir para analizar todos los componentes de una función. Espero les haya servido. Muchas gracias.